Anuncio presidencial, nuevas inversiones de China en Venezuela. ¿Dónde? Se los cuento en Francas Noches. Franquísimas noches, Venezuela, qué alegría saludarles. Hoy comienza la semana y con ella seguramente nuevos retos para ustedes en sus hogares, y yo feliz de que ustedes puedan retarse a diario y puedan tener nuevas perspectivas y expectativas para adelantar, para crecer como venezolanos, sobre todo para invertir, para emprender, para ser grandes como nación y seguramente también para enaltecer el gentilicio. Yo estoy orgulloso de todos aquellos que hacen las cosas bien en el país y cada lunes es una oportunidad para mejorar la semana. Así que arreglen esta semana, que sea mejor que la pasada y peor que la que viene, porque seguramente si tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón mejorar cada día y hacer las cosas mejor, cada día será peor que el siguiente, pero mejor que el pasado. Así que bienvenidos a Francas Noches y vamos a comenzar con el recorrido informativo. Queremos comenzar hablando del anuncio presidencial. Nicolás Maduro, desde China, en esa reunión que ha tenido con líderes del país asiático, ha anunciado que vienen nuevas inversiones para el país. En esta oportunidad mencionó dos estados, Carabobo y La Guaira, dos estados que además tienen un rol fundamental dentro del país, dentro de la economía del país. Uno, por ser el puerto, uno de los puertos más importantes del país, que es el estado de La Guaira, y por supuesto la ciudad industrial o el estado industrial de Venezuela, que es el estado Carabobo, recibirá también inversión importante por parte del país asiático, que ya en reiteradas oportunidades ha venido hablando de la necesidad que tenía de afianzar los lazos económicos con Venezuela. Luego de la visita de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, del canciller a el país asiático y posteriormente del presidente Nicolás Maduro, se ha logrado que se dé esta declaración en donde se habla de inversión. Y cuando se habla de inversión, por supuesto que huele a avance económico, comenzando por estos dos estados que resultan claves para la economía venezolana. Recuerden que las relaciones diplomáticas o las relaciones entre naciones tienen distintas clasificaciones, entre ellas las económicas, financieras, comerciales y políticas. Las políticas están vinculadas al tema de embajadas y relaciones diplomáticas. Posterior a esa relación diplomática siempre va a venir una alianza de algún tipo. En algún momento se puso de moda en el continente las alianzas culturales. En esta oportunidad y atendiendo a la realidad que estamos viviendo como humanidad y la necesidad de adaptarse a la era mercantil, seguramente en esta oportunidad Nicolás Maduro habrá establecido algunas relaciones comerciales importantes con el país asiático. Ya veremos qué deudas resultan de esta relación o a qué alianzas habrán llevado, de qué manera pagamos esa inversión a el país asiático. Recuerden que en las relaciones internacionales la amistad, aunque de micrófono existe, aguas adentro no existe, existen intereses y hay que ver las relaciones internacionales como relaciones de intereses. Ya veremos de qué manera solventan esta deuda que se genera con una inversión por parte de los chinos en Venezuela. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que los venezolanos están en la potestad de denunciar ante las autoridades competentes el uso indebido de sus datos en el buscador web que dispuso la Comisión Nacional de Primaria. Asimismo, señaló que los responsables de este hecho deben responder ante la ley. Cabello precisó que sobre la base del registro electoral permanente estarían convocados a la primaria solo el 7% de los venezolanos, el resto quedaría por fuera. Si una primaria la va a hacer el CNE, suena totalmente lógico que se utilice la data que está en el registro, eso no debería problema. No es que uno se sienta violada su privacidad, es que están haciendo uso indebido de mis datos y mi autorización. Y eso lo puede alegar cualquier persona ante cualquier tribunal y hacer los reclamos pertinentes. Y los que hicieron eso, que respondan ante la ley. Ellos están convocando a una elección donde lo máximo que podría participar es el 7% del REC. Nosotros podemos decir
que le están negando el derecho a participar al 93% de los que están en el REP, los que están organizando esa primaria. 93 es un desastre. En verdad, esa primaria se las entregaron a Súmate. Enfatizó que la primaria está lejos de realizarse y que a su vez este proceso comicial sigue siendo un gran negocio para la oposición. Esto en respuesta a las declaraciones emitidas por la ex vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, María Carolina Uzcategui. O sea, ¿de dónde están sacando el dinero? Los que están allí se exponen a investigaciones. Ahora la señora Uzcategui, bueno, que si ella tiene alguna denuncia concreta que la haga, porque si no se convierte también en cómplice de eso, ¿eh? Uno pudiera decir casi que es un robo a mano armada lo que le están haciendo. En este caso será con consentimiento. Asimismo, el dirigente de la Tolda Roja afirmó que desde la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional se está investigando el origen de los fondos del financiamiento de las elecciones internas de la oposición. En la Cámara de Carlos Lugo reportó Ilene González. También sería importante que así como se refiere al registro y decir que se están violando la privacidad o se están usando los datos de las personas, pues también haga alusión a lo que se ha encontrado luego de la impresión de este registro. Se ha encontrado, por ejemplo, y han sido denuncias que ha hecho la oposición, personas muertas que aparecen votantes activas dentro del registro. Se ha encontrado, por ejemplo, algunas discordancias en los datos dentro del registro. Se ha encontrado, por ejemplo, que en las últimas elecciones participaron personas que ya desde 3 elecciones antes habían muerto y participaron en elecciones. Esas han sido parte de las denuncias de la oposición respecto a ese registro, que sí viene dado por el registro electoral. Evidentemente viene dado por el registro electoral porque es el único registro que existe a tal nivel en este país y definitivamente tiene que actualizarse constantemente. Lo cierto de todo esto es que una vez que se imprime el registro, quienes lideran la oposición han denunciado que este registro nunca se actualizó y que le va a tocar a la comisión de primaria hacer la actualización. Es parte de las declaraciones que ha dado la oposición que seguramente Diosdado Cabello debería tomar en cuenta en esta rueda de prensa que ha dado, donde cita a María Carolina Uzcategui y de alguna manera, no voy a decir que fue una amenaza, pero voy a citar de cierto modo cuando dice que haga una denuncia clara, porque si no es cómplice y estas personas pueden pagar, ¿ok? Porque están incurriendo en un delito. Entonces, de cierto modo hay allí alguna presión importante por parte de Diosdado Cabello hacia María Carolina Uzcategui, que es la noticia que sigue en nuestro segmento de noticias acá en Francas Noches. La ex vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, María Carolina Uzcategui, aseguró que las condiciones no están dadas para que se desarrollen los comicios internos de oposición el próximo 22 de octubre, no muy distinta a la última declaración que dio en la rueda de prensa. ¿Qué tipo de primaria le estamos ofreciendo a la gente? O sea, estamos arriesgándonos a que sea poco inclusiva, a que como todo mes de octubre haya lluvia, haya esto, cualquier circunstancia, y no tengamos la suficiente capacidad para que Venezuela cuente con un candidato con la suficiente legitimidad, con el suficiente respaldo que debería tener. Yo preferiría decir no podemos a tener, como ocurrió lamentablemente en la Universidad Central de Venezuela, que donde afortunadamente sí se pudieron hacer correctivos, llegar el día de la elección y decir, miren señores, tenemos que suspender porque es que no tenemos la mitad de los centros de votación no están activos. Papá, que es una paja. Bien. En este sentido, la ex vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria cuestionó la forma en la que se desarrolla la organización de la elección del 22 de octubre. Enfatizó que hasta su dimisión el pasado mes de julio en dicha instancia no hubo entrada de recursos de ningún tipo. Reiteró que el voto es la única herramienta para lograr un cambio en el país. Por su parte, la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León, aseguró que el consenso es la solución para elegir al candidato opositor para las elecciones de 2024. Pues definitivamente en Francas Noches lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Escuchémoslos de la voz de Blanca Rosa Mármol de León. Ya las primarias perdieron el sentido.
porque si las primarias van a ser amenazas, como se ha hablado aquí, y que sabemos que son ciertas, las amenazas se están produciendo. Si estamos en el plan de que las primarias son oponiendo problemas porque las personas están inhibitadas y es el candidato que a nosotros nos gustó. Si sabemos por las estadísticas o por las encuestas o por como lo quieran, el mecanismo que quieran, que ya tenemos uno que ha elegido la mayoría prácticamente, bueno, dejemos las primarias de lado y vayamos todos juntos como ciudadanos con un candidato. Esa es la solución, el consenso. Asimismo, Mármol afirmó que la inhabilitación es un arma política contra la oposición para la imposición de candidatos. ¿Y quién será el candidato que le conviene al gobierno? Eso se lo preguntamos a María Corina Machado y respondió con una pregunta: ¿y quién crees tú? Y la respuesta fue que acá yo vengo a preguntar, no a hacer ese tipo de aseveraciones, pero como vengo a preguntar, le pregunta a la audiencia: ¿y quién creen ustedes que es el candidato que le conviene al gobierno? Ya veremos. Este lunes el secretario general seccional de Acción Democrática, Guillermo Miguelena, aseguró que no augura un buen futuro para la elección primaria a realizarse este 22 de octubre. De todas maneras, yo no le auguro un buen futuro a esas elecciones primarias, honestamente. Lo que sí es que en los dirigentes políticos está la vigencia. Si aquí no somos capaces de renunciar a los intereses personales, a los intereses políticos, aquí habrá ese tipo de por mucho tiempo. Texto, Miguelena también instó a todos los dirigentes políticos a consolidarse y a unificarse para lograr cambios en el país. Además, anunció la programación aniversaria número 82, que comenzará desde el próximo 13 de septiembre y se extenderá hasta el 30 de este mismo mes para abordar temas relacionados con la recuperación de los valores democráticos, el abastecimiento y el rol de la mujer en la política venezolana. Por su parte, María Verdial, vicepresidenta del Movimiento al Socialismo, rechazó que se pretenda distorsionar el uso del registro electoral porque a su juicio esta data la entrega directamente el ente rector previo a las elecciones. Nosotros rechazamos este tipo de amedrentamientos contra algo que en un sistema democrático es totalmente lícito y válido, como es la realización y el encuentro de las elecciones primarias para elegir el candidato de un sector de los sectores democráticos en el país. Es lamentable que se busque estos caminos cuando se estaba llevando a cabo perfectamente la organización y todo lo que es la estructuración del proceso de primarias. Añadió que el gobierno no debería tener ningún temor de permitir la realización de los comicios internos y dejar que los sectores democráticos se encaucen en la vía electoral pacífica y democrática para la selección de su candidato. Y del Partido Naranja pasamos al Partido Verde. El secretario nacional de COPEI y candidato presidencial Juan Carlos Alvarado calificó como positivo la autorización y liberación de los 3.000 millones de dólares que se encontraban retenidos en el extranjero y el cual le pertenece a Venezuela. Alvarado destacó que frente a la liberación de este dinero, el gobierno nacional de manera inmediata se debe abocar a la búsqueda de soluciones de los problemas que aquejan a la población. Esto sin duda deja abierta la posibilidad de una pequeña esperanza que el pueblo venezolano vea cómo empieza a solucionarse problemas sociales en nuestro país. El detalle es en la posibilidad de que los actores políticos dejen de un lado las diferencias que se tienen para que puedan de manera inmediata entrar en lo que debe ser la construcción de la búsqueda de esas soluciones.
Alvarado tildó de oportunas las declaraciones dadas por parte de la expresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, María Carolina Uzcategui, de suspender la primaria por ser un proceso inviable. Improvisación infinita, y es lo que se ha estado observando en este proceso. Lamentablemente, nosotros desde que estábamos solicitando la inclusión dentro de este proceso era porque teníamos nuestra propuesta muy clara en materia de que esto no pudiera ocurrir. Hoy lamentablemente está ocurriendo, pero no solo eso, estamos viendo que de manera además peligrosa, la promoción de candidaturas para el futuro, cualquier tipo de candidatura que usted promueva, que no cuente con los requisitos que indica la Constitución y la ley, eso está usted incurriendo ya de manera inmediata en un delito, y eso es sancionable ante cualquier instancia. En otro contexto, Alvarado recordó que han transcurrido 557 días desde el último incremento salarial. Por tanto, hizo un llamado al Ejecutivo Nacional para la evaluación, así como también a la toma de decisiones para lograr el aumento de salario en el país. Y en la próxima parte, lo prometido es deuda. Recuerden participar en las redes sociales, @JalimNaim en Twitter e Instagram, @NoticiasCanalí, @FrancasNoches_Canalí en Instagram, y usen la etiqueta Francas Noches para hacer llegar dudas, sugerencias y comentarios. Hoy, en un lunes, a ver, debo confesar algo, porque ustedes ya son parte de mi vida, de mi familia, de mi casa. En un lunes de bastante gripe, porque estamos engripados, pero estamos aquí haciendo el trabajo como ustedes quieren que se haga. Así que traten de subirme el ánimo a través de las redes sociales para hacer las cosas como a ustedes les gusta y seguir haciéndolas como se han venido haciendo hasta ahora. Yo, la verdad, tengo bastante gripe, pero sigo aquí firme haciendo lo que me gusta. Señores, en la próxima parte, Carlos Prosperi, candidato presidencial de Acción Democrática, está con nosotros en su segmento favorito, el segmento favorito de los venezolanos. La Silla Franca habla con un candidato presidencial de la primaria, un precandidato de la primaria, sobre la realización de la primaria. Por supuesto que eso está en la palestra noticiosa. A la pausa. Carlos Prosperi, candidato presidencial de Acción Democrática, está con nosotros en La Silla Franca, como lo dijimos en el segmento anterior, un candidato que al principio daba mucho de qué hablar luego de aquel encuentro en la Universidad Católica Andrés Bello, que no sé si él lo consideró un debate o un encuentro, como digo yo, dio aún más de qué hablar, porque la gente tenía al candidato tradicional, al candidato quizá, y sin restarle popularidad a Carlos Prosperi, que viene además de un partido político bastante popular y que tiene muchísima dinámica a nivel político, pero Carlos Prosperi no había sido la cara de un partido a nivel presidencial. En cambio, María Corina Machado sí lo era, Delsa Solórzano es presidente de su partido, Andrés Velázquez presidente de su partido, César Pérez Viva tiene una trayectoria bastante amplia. Pero ¿qué pasa en ese encuentro? Y es lo que he dicho desde el principio, que hay personas que mostraron una cara que la gente no conocía dentro de ese encuentro. Entonces, bienvenido a nuestro programa, y ahora vamos a hablar con Carlos Prosperi, que ya es candidato presidencial, que ya tiene recorrido como candidato presidencial, que tiene campaña y que además se enfrentó a los demás candidatos en un encuentro. Bienvenido a La Silla Franca. No, gracias, de verdad, Alina, a ti y al canal por permitirnos estar una vez más aquí, comprometidos con el país y con cada uno de los venezolanos. De verdad que contento, y con la introducción que tú decías. Tú sabes que yo recuerdo mucho, Alín, que la gente nos decía, bueno, pero ¿quién es Carlos Prosperi? Y Carlos Prosperi tiene 0 en las encuestas. Hoy todo el mundo, en las redes sociales, en los números que se visualizan, dicen, bueno, Carlos Prosperi está entre los 3 primeros en el podium el día de las elecciones primarias. Pero hay encuestas que todavía te ponen en 0,2, en 1. Bueno, pero ya son encuestas que tienen muy poca credibilidad, y todo lo que uno revisa en cada uno de los números que se han sacado es que uno está ahí entre los 3 primeros. Y eso se va a reafirmar dentro de poco, Jalín. El 22 de octubre es el próximo mes, ya faltan muy pocos días, y el 22 de octubre nosotros vamos a demostrar que lo que dijimos no era una mentira,
que nosotros no salimos simplemente a participar en unas elecciones primarias. Nosotros hemos salido a ganar las primarias y a ganar la presidencia de la República, porque de una vez por todas hay que gobernar para todos por igual y no para un determinado sector político partidista. ¿Y por qué no estás de primero en las encuestas? Mira, no estamos de primero porque yo apenas estoy saliendo a la palestra política actualmente. A mí me conocían en Guárico, a mí me conocían en Caracas, en Libertador, que hace unos 6 años, tuve 3 años al frente de la Secretaría General de ADEN Caracas, pero no me conocían a nivel nacional. Nosotros no habíamos ocupado un cargo dentro de la dirección nacional del partido y tampoco había estado aspirando a la primera magistratura. Los demás candidatos sí han sido candidatos anteriormente y los que están de primero son los más conocidos. Es lógico que cuando a una persona lo encuesten y le pregunten, ¿usted por quién votaría? Va a decir que vota dentro de los que le nombren por los más conocidos. Nosotros hoy nos han ido conociendo un poco más y la gente sabe nuestro compromiso con el ciudadano y no con un determinado color político. ¿Y entonces por qué AD no apostó por un líder nacional? Mira, AD apostó en la escogencia a el mejor cuadro que ellos consideraron que tenían y por eso no fue que fue una designación única y exclusivamente que por el compañero Henry Ramos o por la dirección nacional del partido. En el momento de la selección de la candidatura presidencial se hizo una consulta a los 335 municipios, a cada una de las seccionales se le pidió que fijaran una postura y eso llevó a que posteriormente de manera unánime el Comité Ejecutivo Seccional decantara en que Carlos Prosperi fuese el candidato presidencial. Con tanta diatriba política alrededor de la primaria, nosotros acá mismo hemos puesto en duda la realización de la primaria. Luego de las declaraciones se habla de una sentencia del TCJ, se habla de peticiones por parte de algunos que eran candidatos y ahora ya no lo son. María Carolina Uzcategui, por otro lado, dice que las condiciones no están dadas. ¿Qué nos garantiza que va a haber primaria? Mira, el pueblo venezolano y la comisión de primarias que tiene que garantizar que se lleve a cabo este proceso. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque valga la redundancia, lo hemos dicho anteriormente, nosotros estamos a tan escasos unos 42 días de que se den las elecciones primarias. ¿Qué es lo importante de todo esto, Jalín? Que a diferencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, que a su militancia y su dirigencia le imponen un candidato, nosotros tenemos la posibilidad de escoger entre los 13 aspirantes quién va a ser el que nos represente ante la elección presidencial que debería realizarse el próximo año. Ahora, de resultar electo Carlos Prosperi, fíjense una cosa, en algún momento, recuerdo yo, que Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, si no me equivoco, se deslindaron de aquel proceso del interinato y dijeron algo así como que, bueno, ya no somos diputados o marcaron cierta distancia en el proceso que se estaba llevando respecto al interinato y a esa asamblea del 2015 que venía extendiendo y postergando su trabajo. Le pregunto a Carlos Prosperi, esto en principio, ¿por qué se hizo? Respuesta corta, porque la pregunta es del pasado. En principio, ¿por qué se hizo? Mira, hubo un momento en el 2017 donde se tomó la decisión de que se tenía que designar una persona que asumiera unas responsabilidades. Después de eso, bueno, nos dimos cuenta que obviamente no se habían cumplido con las expectativas que se le habían llevado adelante al pueblo y además era más allá de lo que era el interinato, era de tener una alternabilidad en la presidencia de la Asamblea Nacional. Debemos recordar que se inició en el año 2016 con el compañero Henry, en el 2017 estuvo Julio Borges, en el 2018 estuvo el doctor Omar Barbosa, en el 2019 le correspondió a Voluntad Popular y designaron a Juan Guaidó. Bueno, de ahí en adelante nosotros vimos que obviamente correspondía tener una alternabilidad dentro de la presidencia de la Asamblea Nacional y que de una vez por todas entendiéramos que un ciclo y además un periodo que mandaba la Constitución se había cumplido, que era finalizando en el año 2020. A ver, entendiendo esto y viendo la distancia que se marcó de aquel proceso, porque entendieron ciertos procesos que ya nos está explicando, me lleva a hacer otra pregunta que me encanta. ¿Todo está bien dentro de la primaria, Carlos? Mira, no todo está bien.
Nosotros venir y decir, no, todo está muy bien, es engañar a las ¿Y personas. todos los que nos partidos están bien, limpios, impolutos? Mira, yo no puedo hablar por el resto de los partidos políticos, nosotros podemos hablar por el caso de Acción Democrática. En el caso de Acción Democrática, nosotros podemos decir que tenemos un compromiso con los ciudadanos, un compromiso con cada una de las personas. Pero fíjate algo importante, decir que todo está marchando bien no es así. ¿Y por qué digo esto? Porque se ha hablado mucho y se ha dado una diatriba en los últimos días de seleccionar un mecanismo de sustitución de los candidatos. ¿Y por qué un mecanismo de sustitución de los candidatos? Bueno, porque sabemos que quienes están en Miraflores no respetan la norma constitucional y tampoco las leyes, y que, ojo, inhabilitan a las personas simplemente porque quieren cumplir un mandato para que esa persona no tenga posibilidad de poder llegar a un cargo de elección popular. Si a Carlos Prosperi lo inhabilitan mañana, ¿se retira de la primaria? Mira, Carlos Prosperi se retira de las primarias, porque Carlos Prosperi tiene el compromiso de hablarle con la verdad al pueblo de Venezuela. Es momento de políticos y no politiqueros. Carlos Prosperi no es el Mesías, no hay uno superior a Dios que el que todo lo puede. Nosotros hoy tenemos que entender que no se trata de una figura, no se trata de una persona, no se trata de un partido político, se trata de Venezuela, del futuro de ¿Y no nuestros sería hijos y de permitirle nuestros al nietos. gobierno escoger a dedo a quién va a ser su contrincante? No, desde luego que no. Obviamente nosotros tenemos que estar surfeando una serie de obstáculos que van a poner, y el mejor ejemplo tiene que ser Barinas. Barinas, a pesar de todas las inhabilitaciones, ellos lograron ponerse de acuerdo, tener una candidatura que recayó en el compañero Sergio Garrido, y posterior a eso se llamó a un proceso de elecciones, bueno, donde participaron masivamente y se ganó por 50.000 votos de diferencia. Esta no puede ser la excepción. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Que para cada una de las posibilidades que pueden llevar adelante quienes están en Miraflores de inhabilitaciones previas y posteriores al 22 de octubre, nosotros tenemos que tener una respuesta, Alín, y no tenemos una respuesta. ¿Por qué te digo que no hay una respuesta? Porque supongamos, gana una persona las primarias que está inhabilitado, no lo dejan inscribir. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Pues no hay una respuesta ante la ciudadanía. Adelantó la siguiente pregunta. Entonces, le iba a preguntar exactamente eso. Bueno, esa es una opción. Segunda opción, gana Carlos Prosperi y no está inhabilitado. Pero resulta que después del 22 de octubre, el 24, me inhabilitan por cualquier razón que se les ocurra. ¿Qué va a hacer Carlos Prosperi? Carlos Prosperi va a decir, bueno, como yo estoy inhabilitado y yo soy militante de Acción Democrática, el candidato presidencial, por ejemplo, es Henry Ramos. Bueno, a la gente no le va a gustar. Nosotros no podemos decidir por el resto de las personas. Y además, ahí hay 13 precandidatos y hay otra situación que inclusive se pudiese dar. Y es que después del 22 de octubre digan, bueno, los 13 precandidatos o candidatos que participaron en las primarias están inhabilitados. Y nosotros tampoco tenemos una respuesta. No podemos seguir siendo irresponsables. Nosotros hoy, antes de que se dé el juego, tenemos que tener un mecanismo real que ofrecerle a la ciudadanía ante cualquier tipo de eventualidad. Entonces, ¿qué se está eligiendo en la primaria? ¿Un líder de oposición o un candidato presidencial? No, se está escogiendo quién será el próximo presidente de Venezuela. Se está escogiendo quién va a representar a la alternativa al cambio. Porque el líder de la oposición, cada organización política tiene un líder. 20 Venezuela tiene de líder a María Corina Machado. Ganadora de la primaria. La vez ganadora de la primaria, María Corina. Mira, cualquiera puede ganar, pero es una elección de movilización. Porque como uno lo ha manifestado, una cosa es la intención de voto y otra cosa es el voto asegurado. Acción Democrática tiene un líder que es Henry Ramos, Voluntad Popular y tiene que llena más de orgullo, ganar por votos o ganar por movilización. No por votos, pero los votos son movilización. Si no movilizas no puedes ganar. ¿Quién va a ganar? El que lleve mayor cantidad de electores. Eso no le quita la popularidad, ¿no? No, para nada. Y tú sabes que las cosas, Alín, a veces tienden a ser cíclicas. En el año 58, cuando don Rómulo Betancourt gana la presidencia de la República, que le ganó, por cierto, a Larrazábal, una periodista le pregunta, presidente, ¿cómo hoy usted le explica al pueblo de Venezuela que ganó las elecciones presidenciales cuando parecía que la intención estaba hacia Larrazábal? Fantásticamente Rómulo Betancourt le respondió, ellos tenían la emoción y nosotros teníamos la organización. Bien, vamos a la pausa. En la próxima parte nos va a hablar un poco de las sombras de la primaria, las sombras de quienes lo acompañan en la primaria, sus sombras, cómo se quitan esas sombras que vienen arrastrando desde el proceso del interinato, desde los intentos fallidos en reiteradas oportunidades, que ha hecho que la gente pierda la confianza. Y además vamos a hablar de ciertas alianzas porque, honestamente, existía dentro de la mesa de la unidad, para decirlo de alguna manera, o dentro de la plataforma unitaria,
dos partidos socialdemócratas, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática. La lógica dice que Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática deberían ir juntos en esa elección primaria. ¿Qué pasó allí? A la pausa, ya volvemos con más. Seguimos conversando con Carlos Prosperi, candidato presidencial de Acción Democrática en la elección primaria. Carlos, dejamos en el aire una pregunta sobre las sombras. Y sin duda alguna, se lo preguntamos también a María Corina, por cierto, ¿cómo se hace para librarse de ciertas sombras? Porque ella decía, esto es una lucha del bien contra el mal. Y yo le decía, bueno, pero es que todo está bien dentro de la primaria. Tú me acabas de decir, no todo está bien. Pero además hay partidos, y no quiero afirmar yo que Acción Democrática esté o no esté, aunque aquí varios líderes han acusado de manera directa, por ejemplo, a Carlos Prosperi en reiteradas oportunidades de caso Monómero, Acción Democrática involucrada en el tema del interinato y el caso Monómero, Citgo y todo lo demás. Lo cierto de todo esto es que eso fue una etapa que muchos dicen, bueno, es una etapa oscura, otros dicen, no, es una etapa de la que yo no me arrepiento, pero eso ha hecho que por tantos intentos fallidos la gente perdiera cierta confianza en esta oposición. Y yo le pregunto, ¿cómo librarse de esa sombra? Y cómo librarse de aquellos que estén aún más señalados en el momento de caminar, porque eso no suman votos, ¿o sí? Bueno, fíjate, el venezolano hoy en día, Jalín, más allá de que si una oposición u otra, porque a veces uno escucha a personas decir, no, lo que pasa es que yo represento a los independientes y tú no tienes una organización política. Sí. ¿Y qué tiene tu organización política? Yo creo que eso es venir a tratar de hacer ver que la mayoría del pueblo venezolano está cansado, aborrecido de las falsas promesas gubernamentales. Hemos visto con preocupación cómo permanentemente se hacen ofertas que no se pueden cumplir. Y ojo, Jalín, nosotros hoy tenemos un compromiso de reivindicar la manera de hacer política. ¿Que ha existido un pasado? Claro que ha existido un pasado. ¿Que se han cometido errores? Claro que se han cometido errores. Y lo más triste es que no hemos sido capaces de reconocer nuestros errores. Y gracias a esos errores, hoy tenemos 24 años de esta desidia en Venezuela, de una gestión gubernamental que se apartó de la atención al pueblo de Venezuela. Y hoy el compromiso es hablarle con la verdad al pueblo, hacer política de manera distinta y tener una visión de país adaptada a las realidades, porque muchas veces, Alín, uno escucha a algunas personas decir... ¿Eres parte de esa culpa? Mira, no soy parte porque no he tomado decisiones, pero sin embargo milito dentro de un partido político que pasado mañana va a cumplir 82 años y debo asumir parte de la responsabilidad. La responsabilidad de que el gobierno... decisiones dentro de la organización política. La responsabilidad de que el gobierno siga siendo gobierno es de esos factores de oposición. Mira, es de todos, no solo de los factores que estamos dentro de la plataforma, porque quien se inscribe fuera de la plataforma para intentar dividir la votación, obviamente está tratando de hacerle el juego a quien está en Miraflores. E inclusive el que hoy no busque tener una opción de un plan B ante unas posibles inhabilitaciones o unas no inscripciones, bueno, está sospechoso de que quizás le esté haciendo el favor a quienes están en Miraflores. Nosotros hoy tenemos que poner por delante el pueblo, el país. Y fíjate, Jalín, cuando uno revisa, por ejemplo... Carlos, con esa ironía que acabas de lanzar, me da a entender que sospechas de que miembros de la misma oposición en la que te estás midiendo en primaria pudieran estar haciéndole el juego al gobierno. Mira, no estoy diciendo que le están haciendo el juego al gobierno, simplemente estoy diciendo que si nosotros no tenemos la claridad suficiente para pensar en el país, las cosas no están bien. Porque lo vuelvo a repetir, aquí no se trata de una persona que quiere ser el todopoderoso, aquí se trata de un país que no aguanta más la desidia, Jalín. Cuando uno, por ejemplo, ve a nuestros pensionados y jubilados que tienen simplemente un salario de 130 bolívares, que hoy les representan, bueno, menos de $4, $3.80. ¿Con qué pueden vivir esas personas? Claro. Personas que no reciben además un cestatico o ticket de alimentación porque ese se paga de acuerdo a día laboral trabajado. Bueno, ¿y hacia dónde vamos a ir? ¿Hacia dónde van a llegar nuestros hermanos venezolanos? Y por eso nuestro compromiso tiene que ser eso, pero además ser responsables, Jalín, porque hay mucha gente que ha venido y dice, bueno, yo cuando llegue a Miraflores voy a poner un salario de tanto. Supongamos una cuenta fácil, que uno diga
yo cuando sea presidente, el salario de los venezolanos va a ser de $200. Ojo, yo quisiese que fuera más. Y tengo el compromiso de que discutamos cada uno de los contratos colectivos e ir gradualmente ajustándolo hasta que estemos equiparados con el estándar de la región. Pero fíjate algo, yo hoy digo que son $200. Aquí, quienes están en Miraflores no tienen una rendición de cuentas y hay un secreto en torno a los números reales. Pero pon una cifra. De acuerdo a hace un año, año y medio, ellos decían que hay 5.5 millones de empleados en la administración pública. A lo mejor te consigues más. Pero ¿cuántos jubilados y pensionados hay en Venezuela? 7.5, o sea, 7 millones y medio de jubilados y pensionados. Claro. Cuando tú sumas esto, ¿cuánto te da, Jalín? 13 millones de personas que dependen de la administración pública. Multiplícalo por 200. Bueno, eso nos está dando alrededor de 2.600 millones de dólares. ¿Y sabes cuál es la reserva presuntamente de Venezuela hoy en la actualidad? Entre 5.000 y 6.000 millones de dólares. ¿De dónde vas a sacar tú 2.000 y tantos millones de dólares en otra promesa para promesas incumplidas? Y eso no se puede hacer. Nosotros hoy tenemos el compromiso de hablar con sinceridad. Misma desesperanza que generó, por ejemplo, el jefe de su partido en el Parlamento cuando le puso deadline al gobierno, ¿no? Bueno, Henry Ramos manifestó en la Asamblea Nacional que ellos, de acuerdo a los parámetros que tenían la Constitución, tenían el compromiso en que en 6 meses se pudiese realizar una elección en Venezuela. Bueno, lamentablemente hoy debemos decir que no se respetan las instituciones, vimos cómo se llevó adelante un desacato, y bueno, son situaciones que pasaron y cada quien asumió en su momento la responsabilidad sobre esos hechos. Lo importante es que nosotros hoy tenemos que devolver la reinstitucionalización de cada uno de los poderes, porque nosotros hoy, lamentablemente, no tenemos unos poderes que sean autónomos e imparciales e independientes. Las alianzas en la política son válidas. Generalmente las alianzas se dan entre equipos afines o partidos afines. Un Nuevo Tiempo es un partido socialdemócrata, igual que Acción Democrática. Porque Un Nuevo Tiempo se va con Primero Justicia y no con Acción Democrática. Mira, es una decisión del partido Un Nuevo Tiempo y la cual uno tiene que respetar. Porque fíjate, Jalín, ¿para desmejorar a quién o para bajar a quién? Mira, no lo sé. Hay gente que decía, bueno, es que esto es una alianza anti-María Corina, otros decían, bueno, que esto es una alianza anti-Acción Democrática, no Prosperi. Independientemente de lo que sea, la política es así. La política es de acuerdos y de alianza. Y nosotros hoy no podemos venir a cuestionar porque se haya dado una alianza entre Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. Bueno, posterior a eso se dio una alianza, por ejemplo, entre María Corina y Convergencia y Viallo Pilieri. Bueno, nosotros tampoco. Y ustedes con Henry Falcón, ¿no? Bueno, no sabemos. Cada partido político tiene que hacer sus anuncios en los próximos días de qué es lo que va a hacer. Pero lo importante es que. Pero sonaba mucho Henry Falcón. ¿Sabe qué estaría mal, Jalín? Que las personas se retiraran de las primarias y postularan una candidatura fuera de la alternativa de cambio. Eso sí estaría mal. Pero los acuerdos políticos. Que fue lo que hizo Benjamín Rauseu, ¿no? Bueno, el conde no se inscribió en las primarias, sino que decidió que él se iba a ir aparte. O sea, ya veremos cuál va a ser la votación el próximo año en las elecciones presidenciales. Ahora, sonaba mucho Henry Falcón y sonaba mucho Fuerza Vecinal en apoyo de Acción Democrática. De hecho, ya lo daban por hecho en Twitter, lo daban por hecho en redes sociales. ¿Qué ha pasado? Bueno, esos partidos tendrán en su momento una postura. Nosotros respetamos la autonomía de cada una de las organizaciones políticas y lo hemos manifestado. Nosotros estamos puertas abiertas con un compromiso con quienes quieran sumarse en esta causa, bienvenidos sean. Nosotros tenemos que dejar a un lado el sectarismo. Hoy hay que entender que todos somos necesarios y que si queremos construir una alternativa real que pueda reivindicar a cada uno de los venezolanos, tiene que darse empezando por casa y abriéndole las puertas a todos. ¿Y realmente le suma Fuerza Vecinal con tanto drama que existe ahorita en torno a la corrupción y la vinculación con el gobierno? Fuerza Vecinal es un partido político que tiene alrededor de 30 alcaldes. Y bastante dinero, ¿no? También. Bueno, eso es lo que dicen. Yo no lo he visto, ninguno de los alcaldes está bajo no, yo hago la pregunta. Y yo te la respondo. O sea, yo quiero saber qué se pierde más si Fuerza Vecinal no apoya. ¿Más votos o más dinero? Mira, yo lo que creo que Fuerza Vecinal lo que va a seguir haciendo es que va a tener un compromiso con la democracia venezolana, independientemente de los ataques, porque tú sabes que es malo, Alín. Y eso es lo que nos tiene donde estamos. Cuando uno se mete en los grupos de WhatsApp, y yo les quiero
hacer un llamado a la reflexión a cada uno de los venezolanos que queremos un cambio para el país. Uno se mete en los grupos de WhatsApp y lo que nosotros vemos es que si la candidata tal hizo esto, que si el candidato tal hizo esto, que fíjate que tal cosa, que entreguista, que colaboracionista, que arrastrado, que divisionista. Y nosotros perdemos más el tiempo autodestruyéndonos que enfocándonos que el verdadero adversario de Venezuela que está en Miraflores, que tienen 24 años en el poder y que hoy todos somos necesarios. No perdamos el tiempo, ocupémonos de empezar a construir una mayoría real para poder devolverle el futuro a nuestros hijos de nuestra Sí, pasa dentro de los mismos partidos, más allá de la diferencia entre partidos. Pasó con Acción Democrática. Pero desde luego. Y ahora desde la otra luego. Acción Democrática también se subdividió. Pero desde luego, ¿y qué pasó? Una judicialización donde el Comité Ejecutivo Nacional, solo 2 miembros del Comité Ejecutivo Nacional, se apegaron a esa judicialización y bueno, y hoy en día dentro de esa judicialización parece que hay una división o otras judicializaciones donde hay 5 o 6 candidatos. Lo importante es que Carlos Prosperi es el candidato de Acción Democrática en las primarias, que nosotros vamos a participar el 22 de octubre porque daremos el primer paso para ganar las primarias, el próximo año ganar la presidencia, pero antes de llegar a las elecciones presidenciales nosotros tenemos un compromiso de hacerle un llamado a cada una de las personas que estamos comprometidas con el cambio en Venezuela y poder reunificar esfuerzos porque hoy todos somos necesarios para conquistar la democracia. ¿Y cómo va a conquistar a los que están fuera de la primaria? Mira, hablando con ellos y buscando mecanismos. ¿Y ya lo han intentado? Hasta hoy no se ha intentado. Yo hoy no tengo la suficiente vocería como para decir que lo voy a hacer, pero después del 22 de octubre, una vez que quede electo como candidato presidencial, yo tengo el compromiso de reunirme con quien me tenga que reunir, porque hoy Venezuela tiene que estar por encima de cualquier interés personal. Por ejemplo, aquí estuvo Antonio Carri. Aquí ha estado gente, Brito, por ejemplo. Ha estado gente que ha dicho, es que yo quería estar en la primaria. Yo intenté estar en la primaria y a mí me dijeron que no. ¿Usted está de acuerdo con que le hayan cerrado la puerta a esos partidos en la primaria? Mira, en las declaraciones que nosotros dimos, Alín, donde inclusive yo hice un llamado para que escogiéramos todos un mismo día y una misma hora y nos inscribiéramos todos juntos para dar demostraciones de unidad, que las primarias tenían que ser puertas abiertas, que no podíamos cerrarles las puertas. Es decir, ¿no está de acuerdo con lo que hicieron? Bueno, ellos no fueron a presentar formalmente una inscripción de acuerdo a lo que nos dijo la comisión. Bueno, ellos dicen primaria. que solicitaron. Pero yo no los vi ir allá y decir, aquí estoy inscribiéndome. Es como que yo diga, le voy a solicitar al Consejo Nacional Electoral que me permita inscribir, pero si yo no voy al Consejo Nacional Electoral a consignar mi inscripción, no estoy haciendo la solicitud. Eso fue lo que se debió haber hecho y que si la comisión de primaria en su momento decía, mira, no vamos a recibir esto, bueno, que justificar el por qué no lo estaba haciendo. Bueno, pero Juan Carlos Alvarado vino acá y dijo que él intentó inscribirse y no... Bueno, pero yo no vi en la comisión de primarias que algún medio de comunicación, que cualquiera lo pueda haber televisado, que hubiese ido a la comisión de primarias. Él lo hizo incluso previo a la inscripción. Dijo que quería ser parte de la plataforma. Bueno, pero tú te puedes inscribir que quería ser parte de la plataforma, que quería estar con ellos, con ustedes, como pero todos. Tú te puedes inscribir antes de abrir un proceso de inscripción. No, pero más allá de la inscripción, es la participación dentro del proceso de la primaria previo a la inscripción. Porque eso no nació de un día para otro. Y ustedes estuvieron presentes en el nacimiento del proceso de primaria. Mira, yo estuve presente como candidato, pero nosotros no tenemos ahí un miembro dentro de la comisión de primaria que diga, esto representa al Partido de Acción Democrática. Pues no. Nos vamos a la pausa. En la próxima parte sacamos a Prosperi de la primaria, lo ponemos desde afuera como un votante más. Y yo sé que esta pregunta es incómoda, pero ahora se la voy a hacer a todos los candidatos. Si Prosperi no participara en la primaria, si lo inhabilitan mañana, ¿por quién votaría? Vamos a la pausa, volvemos con más. Carlos Prosperi, candidato presidencial de Acción Democrática en la silla franca. Y dejamos una pregunta en el aire que me gustó bastante. Creo que se la voy a hacer a todos los candidatos. Carlos Prosperi además cae cuando dice, bueno, yo, si me inhabilitan, yo me retiro. Bueno, si se retira por inhabilitación, ¿por quién votaría? Por un candidato habilitado. ¿Quién? Cualquiera de los que están ahí. En su momento, yo ahí sí no puedo hablar
por Carlos Prosperi porque yo represento un partido político. Yo represento la de Secretaría votar, de no va a votar el Organización. partido. No, pero el partido tomaría una decisión de quién vamos a apoyar, porque Acción Democrática no se va a retirar de la ruta electoral y democrática. Y por ende nosotros tomaríamos una decisión dentro de los habilitados por quién nosotros participaríamos o con quién nosotros participaríamos. ¿Por qué? Porque no podemos hacer una oferta engañosa. Nosotros no podemos decir, sí, se va a ganar y después te van a dejar inscribir. No, es como que si tú vas al hipódromo, por ejemplo, y te dicen, mira, este caballo está hoy inhabilitado porque no va a marcar en el cuadro o no va a estar en las ganancias. Bueno, dentro de los que puedan ganar, ¿qué vas a hacer tú? Igualito vas a apostar en algo que no va a ganar, pues no lo puedes hacer. Tú tienes que entender que hay que tener ciertos requisitos para poder estar ahí. Y por eso yo lo digo, no se trata de una persona, y nosotros con mucha humildad lo decimos. Si en nosotros recae en algún momento una inhabilitación previo o posterior, nosotros tenemos el compromiso con Venezuela, no nos vamos a apartar de esta ruta y nuestra ruta va a seguir siendo el país. Y si tengo que votar, voy a votar por Venezuela. Ahora, después del 22 de octubre, si gana un candidato inhabilitado en las primarias, nosotros vamos a trabajar por esa candidatura, porque lo que ellos alegan es que ellos van a intentar conseguir la habilitación. Ahora, si después de eso el mensaje es, bueno, no vamos a participar, sino es abstención y es calle sin retorno, con Acción Democrática y con Carlos Prosperi no van a contar, porque nosotros tenemos un compromiso que por la vía electoral salir de esta tragedia, porque este país no aguanta 6 años más de tanta desidia. Bien, ahora, Carlos Prosperi ya lo ha dicho claramente, si gana un inhabilitado, ellos dicen que tienen el compromiso de conseguir la habilitación, de lo contrario no cuenten con Acción Democrática si lo que piensan es generar movilizaciones y todo lo demás. Y ha dicho que no hay respuesta al tema de las inhabilitaciones por parte de la plataforma unitaria, pero por parte de Carlos Prosperi hay respuesta. Por ejemplo, si yo le pregunto a Carlos Prosperi, ¿cuál es su propuesta ante las inhabilitaciones? Mira, es que ante las inhabilitaciones lo dijimos, son absurdas, no pueden ser simplemente porque son posturas políticas. Hablaron en el encuentro que hubo en la Católica, dijeron sustitución por inhabilitación. Sustitución por inhabilitación es muy claro, pero si dicen, por ejemplo, todos los 13 candidatos están inhabilitados, ¿cuál es la propuesta de Carlos Prosperi? Bueno, la propuesta es que tenemos que buscar un candidato, Jalín. Hoy el registro electoral. Bueno, pero si no tienes otra herramienta, ¿cómo lo vas a buscar? Hoy el registro electoral. Pero entonces sería el candidato que más le guste al gobierno, ¿no? No, porque esa no es una decisión del gobierno, esa es una decisión de la alternativa. ¿Y quién sería ese consenso? Manuel Rosales, mira, por ejemplo. Es que puede ser cualquiera, aquí no se trata de un Suena nombre. mucho Manuel Rosales. No, pero muchos pueden sonar, hay personas que dicen que, por ejemplo, puede ser Henry Falcón, hay gente que dice que puede ser un alcalde exitoso, hay gente que dice que puede ser cualquier otro de los gobernadores que ha demostrado tener una gestión. O sea, hay muchísimos nombres, Alín, aquí no se trata de un nombre, aquí se trata del país, entendamos de una vez por todas, que hoy, por encima de cualquier nombre tiene que estar Venezuela, que de acuerdo al último corte del registro electoral publicado por el Consejo Nacional Electoral, se habla de que son 20 millones y algo, no llegamos a 21 millones de electores. Bueno, de acuerdo a los parámetros constitucionales, para poder ser presidente de la República, estaríamos hablando que pueden haber 17 millones de personas que pueden optar al cargo de presidente. Bueno, cualquiera de esos puede ser presidente. María Carolina Uzcategui ha dicho 2 días consecutivos que las condiciones no están dadas para la primaria. ¿Las condiciones están dadas para la primaria? Mira, las condiciones las tiene que decretar la Comisión de Primaria. Ya María Carolina Uzcategui no forma parte de la Comisión Nacional de Primaria. O sea, ella no puede saber si eso se está dando o no. Pero es una ciudadana que está haciendo una crítica que además viene pero de allí estás adentro. Cuestionando, no es una crítica. Tú estás cuestionando las primarias. Tú dices que las condiciones no están dadas. ¿Cuál es la intención? Tú formas parte de la Comisión de Primaria. Pues ya no forma. En su momento, cuando fijó una postura, bueno, a lo mejor tenía las razones porque estaba adentro. Pero lo que no puedes decir es, hoy en día las condiciones no están porque no conoces la realidad. ¿Y cuál es la intención entonces? ¿Hay dinero de por medio? No sé, no lo creo y lo que sí es que... Pero si quiere que se suspendan las primarias. Bueno, pero la postura que ha tomado pareciera que es en torno a que se dé una suspensión de las primarias. Nosotros consideramos que las primarias se tienen que dar, que aquí la Comisión de Primaria ha hecho ya el esfuerzo. Yo siento que las primarias agarraron su rumbo. El material electoral en los próximos días debe empezar la impresión una vez que se discuta la selección de los nombres en la boleta y seguir avanzando con la impresión de los cuadernos de votación y todo esto para que se den las primarias, que además es un ejercicio democrático que le conviene a absolutamente todas las personas, inclusive a quienes están en Miraflores les conviene que se den unas primarias para que no vayan a decir mañana o pasado dentro de sus encuentros que a confesión de parte, relevo de pruebas que han tenido ellos con el gobierno de los Estados Unidos, decir, bueno, ustedes sabotearon esto y ahora no hay herramientas o argumentos para seguir conversando. Bien.
vienen unas elecciones en el año 2024 presidenciales en donde la oposición parece tener un candidato en las primarias. Existen otros factores que dicen ser opositores que van a estar fuera de la primaria. Carlos Prosperi ha dicho que él se va a reunir de ganar la primaria con esos factores de oposición para ganarlos, para entender que tienen que ir juntos a esa elección presidencial. Pero también hay una realidad, y la realidad es que no va a estar fácil convencerlos, porque pues ellos están también convencidos de que tienen que ir fuera de la primaria porque consideran que no fueron tomados en cuenta en esos factores de oposición. Bueno, pero como decían los llaneros, el peor mandado es el que no se hace. Si tú no vas y conversas, tú no puedes hacer No, yo no digo nada. Yo no digo. Inclusive, Jalín, tú le preguntas a cualquiera de los candidatos en las primarias y lo que te dice es: hoy hay que hablar con todos los sectores. Hoy nosotros tenemos que convencer al chavismo disidente que está frustrado. Bueno, si tú pretendes convencer al chavista disidente, pero no eres capaz de reunificar fuerzas dentro de la alternativa de cambio, ¿puedes llegar más allá? Pues no vas a llegar más allá. Ahora, existe otra realidad. Puede ganar Nicolás Maduro la presidencial en el 2024. Carlos Prosperi considera que con el porcentaje que lo acompaña previo a la primaria hoy, es capaz de ganar una elección presidencial en contra de Nicolás Maduro. Mira, la elección presidencial la va a ganar el candidato que quede electo el 22 de octubre. Hoy no hay manera de quienes tienen 24 años en Miraflores puedan mantener el poder. ¿Y por qué? Porque la gente está cansada, Jalín. Cuando tú recorres, y nosotros que modestia aparte hemos recorrido muchos municipios de Venezuela y sobre todo pueblos, la gente te dice: ya no aguanto más. Esto es un ya las bolsas de CLAP que nos llegan aquí, lamentablemente hasta el atún que nos meten parece cartón molido. Esto es un déjà vu de las elecciones de Capriles en contra de Maduro. ¿Por qué es un déjà vu? Porque también se decía que no había manera de que ganara. No, hoy en día la situación es distinta y las encuestas así lo señalan. Hoy en día Nicolás Maduro tiene una aceptación muy baja. Hoy hay un rechazo fuerte hacia la administración actual porque no es un año, no son 2, no son 3, son 24 años de promesas incumplidas y un país que cada día que pasa... Pero esas encuestas usted las ha puesto en tela de juicio al principio del programa. ¿Por qué las he puesto y ha en tela de dicho que, juicio? bueno, que no gozan de credibilidad porque aquellas que le dan 1%, 0,5%, 2%... ¿Hablas de las encuestas? Sí. Bueno, pero es que yo lo he dicho, hay encuestas que decían que teníamos 0, hoy hay encuestas que dicen que estamos entre los 3 primeros. Hoy la realidad es que todas esas encuestas señalan que el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene entre 16 y 17%, ¿Y si cree Carlos que Prosperi? Nicolás Maduro tiene 9, 10%. Eso es lo que ¿Y si cree Carlos Prosperi que todos los que caminan con Acción Democrática y en sus actividades van a votar por Carlos Prosperi? Bueno, el 22 de octubre lo vamos a demostrar. El 22 de octubre vamos a demostrar. Porque llenar una calle, pintarla de blanco... Sí, pero no la pintamos con una brocha. No, la de pintamos gente con vestida de blanco. Y ojo, es una acción común en Acción Democrática. Y ojo, nuestras tomas no son cerradas. Ahí están nuestras redes sociales, @ProsperiCarlos. Búsquenlas, todas las hacemos con un dron, con tomas aéreas, no hacemos tomas cerradas. Y nosotros no le pagamos a la gente para que vaya a las marchas. Lo que sí vamos a demostrar el 22 es que bien temprano los adecos van a salir a votar. Carlos está como a la defensiva, porque yo en ningún momento he dicho que... en ningún momento he dicho, candidato, que las tomas son falsas. No. Ni que están pegando imágenes. No, pero te lo digo yo de hecho le estoy diciendo, simplemente... es un acto común de Acción Democrática llenar las calles de gente vestida de blanco. Bueno, eso es algo que se espera de Acción Democrática. Yo nunca pudiese estar en la ofensiva con una persona como tú que hace no, ¿verdad? Yo una excelente amistad ni contigo ni con ningún periodista. No, cero. Más bien, todo mi respeto a los periodistas que hoy en Venezuela hacen una gran labor a pesar de todo lo que existe con la mordaza en este país. Solo que, fíjate, en ningún momento puse en tela de juicio eso, solo que el hecho de llenar las calles de gente vestida de blanco, que como repito, con la movilización que tiene Acción Democrática, que para nadie es un secreto, ni para mí ni para nadie. Aquí todo el mundo sabe que Acción Democrática moviliza gente y pinta calles de blanco de gente vestida de blanco. Pero eso no garantiza que vayan a votar por Carlos Prosperi. Bueno, nosotros los vamos a llevar a votar. Ya falta poco, esperemos el 22. Ojo, si la voluntad de Dios es distinta a que nos favorezca un resultado electoral, Carlos Prosperi y Acción Democrática estaremos como unos soldados al servicio de Venezuela. Y yo espero lo mismo del resto de los candidatos. El 22 en la noche, una vez que se empiecen a leer los resultados electorales,
que reconozcan que nos habíamos organizado, que no solo es Acción Democrática, que son varios partidos políticos que en los próximos días van a sumarse a esta gran cruzada y que nosotros vamos a ganar porque representamos un cambio real para el pueblo de Venezuela y una esperanza con ideas renovadoras y como joven de hacer una transformación en lo que es la política venezolana. Y posterior a eso, Carlos, que se visualiza presidente y que ha citado a Rómulo Betancourt al principio del programa, le pregunto, ¿una nueva doctrina Betancourt en Venezuela? No, una doctrina de inclusión. Aquí inclusive lo hemos manifestado. Nosotros tenemos el compromiso de gobernar con todos, vengan del partido político que sea, no solo con militantes de Acción Democrática ni militantes de nuestra organización política. Aquí el compromiso es rodearnos de los mejores, poder sacar adelante un país, poder devolverle, como ya lo he dicho, una reinstitucionalización de los poderes y entender, Jalín, que nos guste o no, nosotros tenemos que empezar a generar un clima de transición, porque fíjate, quizás hay algunas personas esa que era dicen... la pregunta también. Planteabas en ese debate, encuentro, ¿eso fue un debate? Bueno, yo creo que fue una conversa. Bien. Y ojo, fue hablar. De hecho, lo decía muy bien, hablan los candidatos. Planteabas una transición. Sí, claro. O sea, una transición es 2 años de gobierno hasta que se consigan todos los escaños de lo que es una democracia definitiva para poder medirse en una elección presidencial posterior. ¿Es a eso lo que te refieres? Por cierto, hablando de transiciones, hoy se están cumpliendo 50 años del derrocamiento de Salvador Allende después que Augusto Pinochet le dio el golpe de Estado. Así es. Y fíjate que después de casi 20 años de un gobierno militar, los chilenos tuvieron que ponerse de acuerdo para poder reivindicar la democracia chilena. Hoy nosotros tenemos el compromiso de ser recordados, Jalín, como el presidente de la transición. Yo no pretendo enquistarme en el poder. Y lo he dicho, si algo tenemos los adecos y los llaneros es que tenemos palabra. ¿Pero cuánto tiempo es esa transición? Escúchame, y yo he manifestado que apenas yo gane la presidencia de la República en el año 2024, en el año 2027, una vez que se cumpla la mitad del mandato, del periodo constitucional, yo llamaré a un proceso de relegitimación de los poderes, incluyendo el cargo de presidente de la República, sin presos políticos, sin partidos judicializados, sin inhabilitaciones, sin amedrentamiento y presión a los empleados de la administración pública y, por supuesto, con una reinstitucionalización de cada uno de los poderes. ¿Ya tienes la respuesta a la pregunta de la democracia? Esa por la que fuiste tan criticado con la periodista en Miami. No, a mí no me preguntaron de la democracia. A mí la pregunta que me hicieron era que si Nicolás Maduro era un tirano o era un dictador. Y yo no soy una emisora de radio para complacer peticiones. Yo no puedo decir algo con lo que no estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que hemos visto en Venezuela? Bueno, que hay una persona que de manera autoritaria ejerce el poder y que toma las decisiones él. ¿Y eso qué significa? Autoritarismo. Eso es lo que hay en Venezuela. Carlos Prosperi, candidato presidencial, estuvo con nosotros acá en la Silla Franca, una Silla Franca que además está cargada de conversaciones sobre el tema de la primaria, porque la primaria está en la palestra. Y bueno, en días tan turbios para la primaria, con declaraciones tan turbias sobre la primaria, es bueno hablar con un candidato que además dice, la primaria va y estamos nosotros confiados en que va y además confiados en el resultado de la primaria. Carlos, gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad, gracias a ti, gracias al canal. Y aquí seguimos, caminando por Venezuela, comprometidos con cada uno de ustedes. Y hoy les quiero asegurar, el 22 de octubre, todos a votar, daremos el primer paso y el año que viene, con la ayuda de Dios y este noble pueblo, celebraremos las mejores Navidades de los últimos 25 años con nuestros hijos de vuelta en nuestras casas. Bueno, después de muchos años, Acción Democrática tiene candidato presidencial. Señores, hasta aquí llegamos el día de hoy. Recuerden que en este espacio, en donde estamos construyendo la televisión informativa que tanto Venezuela merece, la verdad no es una opción, es nuestra convicción. Francas noches, Venezuela.